y tengo 37 años, voy a hacer ahora. Tengo familia, tengo mi padre, tengo mis dos abuelos de parte de padre aún vivos, gracias a Dios. Y tengo una hermana. Tengo mucha familia más, claro, porque aquí tengo toda mi familia en el barrio de Gracia. Mi padre nació en Mallorca, Palma de Mallorca, pero vino para aquí con 12 años. Bien. ¿Qué más? Si se hicieron un enorme cuestionario, a ver. Venga. Ulises, ¿querías vos? Ulises. ¿Cómo recordás tu barrio y también cómo era tu vida ahí? ¿Cómo recordé mi barrio y qué más? ¿Y cómo era un día de tu vida ahí? Claro, Pues cómo no. era el barrio, todo eso. Ha cambiado mucho esto porque es normal, la vida cambia, los tiempos evolucionan, ¿no? Antes nuestras redes sociales eran la calle. No había los móviles, no había las PlayStation, no habían los WhatsApps. Y nosotros nos pasábamos todo el día en la calle. Jugábamos a pelota de chiquitos en la calle, jugábamos a fútbol y como siempre pues, todos teníamos nuestros ídolos, ¿no? Y era esto, era hacer cosas de niños, jugar al escondite, jugar en la calle. Nos relacionábamos mucho en la calle, después hacíamos partidos de fútbol. Nosotros tenemos una plaza, que es la única plaza dedicada en toda Europa a los gitanos, que se llama Plaza del Pueblo Romaní, que es Plaza del Pueblo Gitano. Y allí es toda plana, esta plaza es como un campo de fútbol, como una cancha, ¿no? Y allí jugábamos a fútbol y después venían de otras plazas a jugar y hacíamos torneos de fútbol. Y siempre jugábamos gitanos contra los que no eran gitanos, a ver quién ganaba. Y aparte hacíamos muchas cosas más, teníamos otra vida, la calle era diferente. Íbamos a la escuela, normal, salíamos de la escuela, hacíamos los deberes, dejábamos rápidamente la mochila en casa y nos íbamos por la calle. Y podíamos pasarnos horas y horas jugando a fútbol o haciendo cosas de niños. Nahuel. ¿Qué Nahuel? Ah, Juana quería preguntar, a ver. Sí, Juana. Hola. ¿Cómo fue tu educación? ¿Qué materias te gustaban? ¿Qué ciencias te traían? ¿Anécdotas? ¿Relación con docentes? Pará, todo junto. No. Yo fui a la escuela. Yo fui a la escuela hasta los 14 años porque me expulsaron, la verdad. Me expulsaron. Me echaron. Entonces, era una época que se podía trabajar, era más fácil, podías trabajar sin papeles, podías trabajar sin aseguranza, o estudiabas o ibas a trabajar. Yo en mi casa no me podía quedar. Mi abuelo no nos enseñó a quedarnos en casa. Entonces, a mí me expulsaron en un viernes y en un lunes yo ya estaba trabajando. ¿Qué materias me gustaban? Pues cuando iba a la escuela, en primaria, ¿no? La IGB, que le llamaban, me gustaba mucho historia, se me daba bien. Lengua catalana, porque es mi lengua, castellano y sobre todo historia. Historia y, bueno, lo que es plástica, manualidades, todo esto también me gustaba. Pero después ya en secundaria, ya pues en segundo de la ESO, ya me expulsaron. Después cuando me hice más adulto, pues volví para sacarme el graduado, porque evidentemente con la faena que yo hago y hacía, tenías que tener un título, ¿no? Y me la saqué. Faena es trabajo, chicos, por las dudas, por el trabajo que tiene. No, está bien. Sí. ¿Y qué otra cosa le preguntaste, Juana? Sí, que pregunté todo rápido. Si querés contarnos alguna anécdota o algo. ¿De la escuela? Sí. Bueno, la escuela, pues, piensa que yo empecé con 3 años en la escuela y tuvimos la suerte de juntarnos con 3 años, 20 o 25 niños y pasar toda la primaria juntos. Éramos una familia, ¿sabes? Entrabas a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estábamos más juntos nosotros que con mi familia. Normal que después ya te haces mayor y cada uno toma sus caminos, pero la escuela, pues sí, guardo buen recuerdo. Cosas de niños, ¿no? Juegas, después terminabas de la escuela, ibas a casa, dejabas la mochila, merendabas, ibas a hacer una extraescolar, jugaba fútbol y siempre estábamos allí, estábamos bien. Y bueno, hacías pues cosas de niños, como todos hemos hecho, ¿no? Te castigan, te portas mal, bueno, lo típico. Hasta que te haces más adulto y después ya lo valoras.
¿Cómo era eso de te castigan? ¿Qué hacían? Te amonestan. Ah, No haces ¿saben lo caso, que es amonestar, chicos? Ah, porque ahora cambió claro, el nombre, ahora cambió el nombre. castigo, ¿no? Normal, peleas de niños, bueno, cosas que no tienes que hacer. Pero cuando eres un niño, pues lo haces, pero después pues ya te haces más mayor y ya asimilas dónde estás y ya estás más educado. Y también te preguntó si recordabas algún maestro, alguna maestra, y cómo era especial. Bueno, recuerdo mis maestras, sobre todo en primaria, ¿no? Que nos cuidaban mucho y nos enseñaron mucho. En secundaria ya no te cuidan tanto, ya te amonestan más y sobre todo cuando te abrían un expediente, un castigo, esta la recuerdo porque había cada una que... ¿Sabes qué pasa? La población gitana por sí es muy absentista. Absentista es que les cuesta mucho ir a la escuela. Y en una clase igual éramos muchos gitanos. ¿Qué pasa? Ellos les interesaba también a su manera que nos portábamos mal para echarnos. Era aquello, ¿no? A buenas me convidas, que te digo yo. A buenas me invitas. Nosotros no queríamos ir y ellos pensaban, bueno, mejor que no vengan porque así no me rompen la clase. Y era un poquito esta cosa activante entre los profesores y nosotros. Y bueno, eran épocas donde también el racismo aún estaba muy permitido aquí en Cataluña, en Barcelona. Ahora no. Ahora pues hay mediadores escolares, hay gente que está... Hay gitanos, ¿no? Que van a las escuelas a vigilar a los niños. Yo soy uno de ellos. Y la cosa está más... Hay más comunicación entre profesores y población gitana. Antes no. Bueno, no es la experiencia que tuve yo, digamos. A veces los mediadores funcionan como más racistas que... No, pero antes un profesor se podía atrever a decirte algo porque si tú se lo decías a tu padre, creían a los mayores, ¿no? Es un niño, no tiene ya ninguna credibilidad, ¿vale? Exacto. Y el profesor decía que hacíamos más bola de la que había. Y por esto, pues, ahora hay figuras de promotores escolares, de mediadores, y bueno, en caso que pase algo nos lo dicen a nosotros y nosotros hacemos la intervención. Bien. Y a ver, Rocco, ¿querías preguntar? ¿Me pareció? Sí. Ah. Te quería preguntar primero si tenías hijos, y si tenías hijos, ¿cómo ves la educación en ellos? No tengo hijos. Ok, está bien. Pero bueno, la educación la veo fundamental y veo que, sobre todo en la población gitana, hemos mejorado, pero nos falta mucho por mejorar y nos falta mucho que aprender. Perfecto. ¿Y por qué pensás, perdón, ¿no? Yo no tenía que preguntar, pero es interesante para que ustedes lo escuchen. ¿Por qué pensás que hay un ausentismo? Vos dijiste antes que la población gitana no me acuerdo la palabra que dijiste, pero absentista. Como absentista. ¿Por qué pensás que es? Bueno, porque piensa que la población gitana es una población muy perseguida desde hace años. Y es lo que te he dicho. Yo no quiero ir, pero si no voy tampoco pasa nada, porque los profesores tampoco querían que fuéramos. Exacto. ¿Vale? Ya te digo, los tiempos cambian, mi época cambia, y ahora ya todo el mundo tiene derecho a estar escolarizado aquí hasta los 16 años. Y si no, pues vienen servicios sociales, viene la policía, te meten una multa, ¿vale? Y por esto es un pueblo, es una comunidad que siempre le ha costado. ¿Qué ha pasado? Aparte que ha habido el racismo que ha habido, ¿no? Que no nos han abierto las puertas y no nos han dejado entrar, los que hemos entrado, ¿no? La población gitana catalana, lo hemos tenido todo fácil. Hemos nacido ya como integrados, hemos hablado catalán de pequeños, nos hemos también mezclado con otras gentes, otras razas, como tiene que ser, y hemos sido una gente que le hemos tenido fácil en el sentido que no nos ha hecho falta estudiar, porque mi padre pues tenía una empresa, porque el otro tenía una fábrica, porque el otro tenía X cosa, íbamos a trabajar con ellos de jovencitos. Yo pienso que yo con 14 o 15 años, en mi casa ya traía 2.000 euros. Claro, pues yo decía, yo que tengo que ir a la escuela a aprender matemáticas, a escuchar a una profesora una hora como me habla. Yo me voy a trabajar y yo a final de mes tengo mis 2.000 euros al bolsillo. Y soy soy Maradona, a ver si me entiendes, ¿sabes? Soy el rey del mambo. Claro, pero ahora los tiempos cambian y esto ya no existe. Por esto tenemos que adaptarnos a nuestros tiempos, igual que la sociedad se tiene que adaptar a nosotros también. Bien. ¿Qué más? Sofi.
dos, Sofi levantó y... Sofi Cácharo, y ahora no veo quién es el otro que levantó. Bueno, dale. Maca también. acaba Ay, de levantar. Maca. Cualquiera. Maca es Macarena, nosotros hablamos así, ¿viste? Maca, le achicamos los nombres. Muy bien. A ver, Macarena. Yo, Sí. bueno, hola. Hola. No, te quería preguntar cómo era la convivencia entre las distintas culturas en el colegio. Porque dijiste que pasaban desde las 9 hasta las 5. Y bueno, quería saber. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de nacer aquí en Barcelona, en Cataluña, y por cuestiones geográficas, que se dice, no hemos sufrido este racismo, ¿vale? Y apartarnos como por el simple hecho de ser gitanos, porque todo lo que nos pasa a nosotros es por una razón, el simple hecho de ser gitanos. Entonces, hemos tenido la suerte pues, de convivir ya desde hace más de 200 años aquí en el barrio y todo el mundo nos conoce. Todo el mundo sabe que somos gitanos catalanes, y quieras o no, pues siempre hemos tenido un contacto, un hilo de mi padre fue al colegio con tu padre, a la escuela. Mi tío conoce a tu padre, ¿vale? Hemos sido una familia, la gente piensa que Gracia es un barrio, pero no es un barrio, es un pueblo. Y todo el mundo se conoce aquí. Todo el mundo. Aquí haces algo y todo el barrio se entera. No hemos tenido este problema de convivencia. Al contrario, hemos jugado en el recreo con gente que no sea gitana, hemos ido con gente que no es gitana. No hemos tenido problemas de convivencia, lo que es aquí en Gracia los gitanos catalanes. En otros sitios, pues cuesta mucho más la convivencia. Tú piensas que hay un dato que el 65% de todos los niños en edad escolar en el Estado español no quieren de compañeros de clase a un niño gitano. Imagínate tú. Niños de edad escolar, estás hablando de 3 a 16 años. No quieren de compañero un gitano. Mudos nos quedamos, ¿no? Sofía. Yo quería preguntarte si había muchas chicas gitanas también en la clase o si dejaban la escuela antes y qué era lo que hacían si era que dejaban la escuela. ¿Ellas también iban a trabajar? ¿Había más chicos que chicas en los cursos? No te veo, no veo tu cámara, pero bueno, te escucho la pregunta y te la respondo. Las niñas gitanas iban a la escuela. En mi época, te hablo de hace más de 20 años, iban a la escuela, pero la verdad la mayoría llegaban hasta segundo, tercero, que es hasta los 13 años, 14 como mucho. Cuando terminaban, pues muchas se comprometían y se casaban, o muchos se quedaban en casa en las tareas de casa. Que yo una vez es lo que dije, ¿no? Que una muchacha se comprometa, todas las mujeres del mundo con 13 y 14 años tienen novio. Lo bueno que tienen las personas que no son gitanas es que no dejan de estudiar. Las nuestras dejaban de estudiar. Ahora ha mejorado mucho, sí. Mira, hay muchas gitanas que están en derecho, que son economistas, que son abogadas, que son jueces, ¿no? Ha mejorado muchísimo la cosa, pero como he dicho al principio, nos falta mucho que mejorar aún. Pero sí, hombre, en mi época, claro que iban a la escuela. Sí que iban. Éramos 7, 8 niños y 7, 8 niñas. Bien. A ver. Rocco, que levantó la mano. Te quería preguntar, bueno, vos hablaste en un momento de las relaciones con los profesores. ¿Los profesores también pertenecían a la cultura gitana o eran así personas de otra cultura? Eran personas de otra cultura. Los profesores eran personas de otra cultura y es más, y la mayoría no conocían ni conocen hoy en día la historia de nuestro pueblo y del pueblo gitano. Es más, nosotros teníamos una cosa muy buena que decían, para aprobar el trabajo de historia, hacerme un trabajo de historia y aprobar esa asignatura. Pues todos cogíamos historia del pueblo gitano. Cogíamos a nuestros abuelos, nos explicaban y cuando ibas a profesores y lo enseñabas, se quedaba de piedra. No podía negártelo porque él no lo sabía. Y si me lo negaba, le traía yo a mi abuelo y le decía, ven para acá, que ahora te explicaré la historia. Es decir, la mayoría desconocen nuestra historia y no. Hay algún profesor hoy en día que es profesor y que es gitano, sí, pero hace 20 y pico de años yo no conocí nunca ninguno. A ver, otros chicos para preguntar.
Dale, vamos. Animen. A ver, sí, siempre se animan, vamos. Ángel Quiroga, vamos. Bien. Ángel. ¿Qué significa la Plaza de Raspal para la comunidad gitana? Ah. La Plaza del Raspall para la comunidad gitana, madre mía. Significa pues nuestra historia, parte de nuestra historia, parte. Piensa que la comunidad gitana se instaló allí hace más de 40 años, 50. Y allí pues ha pasado todas las edades. Y ¿quién no ha jugado un partido de fútbol en la Plaza del Raspall? ¿Quién no ha roto un cristal jugando en la Plaza del Raspall? Es nuestra vida, la Plaza del Raspall. Vamos allí. Si las paredes de la Plaza del Raspall hablaran, saben todas las vidas. Es nuestra vida. Mejor no, mejor Es no. nuestra historia. La Plaza del Raspall, esto es memoria histórica para los gitanos. Es todo para nosotros, la Plaza del Raspall. ¿Y por qué? Porque, bueno, fueron allí los gitanos, antes iban a otra plaza, la Plaza de la Vila, que había un poquito como dos bandos, ¿no? Y después todo el mundo pues, se fue a empezar a vivir por la Plaza del Raspall, se ajuntaron, se casaron muchas familias entre ellos y aterrizaron en la Plaza del Raspall. Después había un bar que se llamaba el Bar Rasolis, que estuvo pues, 40 años allí y era el bar un punto donde estábamos los gitanos y había muchas tiendecitas allí, ni que sea muy pequeña esta plaza, porque es muy pequeña, pues allí había una panadería, había una tienda donde se juegan los boletos, había una lechería, había un salón de máquinas de videojuego que allí hemos jugado todos. Claro, había una vida, allí había mucha vida. Piensa que cada vez que hay una fiesta, en Barcelona se celebra pues, el Día de Reyes, que es como Papá Noel en América, los gitanos bajaban con todos los juguetes a la Plaza del Raspall. La palma y la mona que se da la carta con los muñecos que se les regala a los padrinos, todos los gitanos bajábamos a la Plaza del Raspall. Para explicar lo de la palma y la mona, please. Explica, porque no sabes. La mona es la Pascua. Sí. La Pascua. Sí. Y entonces cada padrino a su ahijado le regala una mona. Una mona que consiste en regalar un pastel. Redondo. Un pastel redondo, una tarta. Pastel de Pascua es acá. La torta de Pascua que tiene en algunos lados los huevos, ¿no? Los huevos de chocolate y la adornaban con muñequitos, muñecos de Superman, de Batman y cosas. Entonces, claro, pues allí el padrino bajaba a darle a su hijado la mona, la Pascua, en la Plaza del Raspall. Y siempre, pues claro, entre nosotros, mira, mi padrino me ha regalado esta, y el otro, pues a mí me gusta más esta, ¿vale? Era una competición en cosas de niños, ¿vale? Entre nosotros. Y por los Reyes igual, pues claro, te regalaban una bici, o un coche, o una moto, bajabas a la Plaza del Raspall. Es decir, todo el punto de partida, el punto de encuentro de la población gitana era la Plaza del Raspall. Terminabas de estar en el bar, de ver el fútbol, de jugar a las cartas, la Plaza del Raspall. Terminaba la iglesia, aquí van a la iglesia evangélica, ¿no? Terminaban de la iglesia evangélica de 7 a 9, salías un poquito, hablabas en la Plaza del Raspall. Era nuestro punto de partida, la Plaza del Raspall. Qué lindo eso, tener un lugar donde están todos, ¿no? A mí me gusta eso. A ver, ¿qué más? Ahí había unas preguntas que habían hecho. A ver, Rocco, dale. Pará, y de Santi. Rocco y después de Santi, dale. Rocco. Bueno, hablando de estas cosas que caracterizan quizás al pueblo gitano, ¿qué es para vos? Bueno, estuvimos buscando y el 8 de abril se festeja el Día Internacional del Pueblo Gitano. Bien, coincidió con la de Santi, mira. ¿Qué se conmemora? Mira, yo te explico, ¿vale? El 8 de abril se dice 8 de abril porque fue en un 8 de abril del año 1904. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? 2 veces se te escucha. Sí, 2 veces. ¿Ahora? Dale. Ahí se escucha bien. Vale, pues te explico, ¿vale? 8 de abril de 1974 se hizo el primer Congreso Mundial de Gitanos. Allí había gente, pues, activista, gente del mundo gitano conocidos, había un actor de cine que se llamaba Jubrine, que era gitano,
había Darko Jovanovic, superviviente de Auschwitz, y es el que hizo el himno del pueblo gitano, Yelem Yelem, que significa Anduve Anduve. Había Juan de Dios Ramírez Heredia, primer eurodiputado gitano. Entonces, es el primer congreso que hacen en Londres. Vale, ¿por qué es en Londres? ¿Por qué dicen que el 8 de abril es el Día del Pueblo Gitano? Porque 6 años antes, pues 7, en el año 66, en el mismo Londres, en el sur de Londres, unos niños que estaban jugando en un bosque, gitanos, fueron asesinados. Entonces, a partir de allí es cuando empezó un poquito este activismo y es cuando se hizo el primer congreso gitano en Londres. En 1974 se bautizó pues, como el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Aparte que hay muchos días más en nuestro calendario. ¿Y la bandera la hicieron ahí o ya existía antes, Ricardo? La bandera se hace en el año 1933 en Rumanía. En Rumanía, y si te fijas, la bandera lleva 16 palos, la rueda con 16 palos. Se pone de 16 palos porque se pensaban los gitanos de Rumanía en el año 33, desconocimiento, que solo habían 16 tribus de gitanos en el mundo. Evidentemente hay más. Y bueno, allí pues fue un poquito como la reivindicación, ¿no? Donde el himno del pueblo gitano salió a la palestra, donde salió la bandera, donde se constituyó este día, el día 8 de abril. Bien, sos clarísimo para explicar, gracias, en serio. De Santi iba a preguntar lo mismo, ¿no? Pero ahora hace otra pregunta. ¿Querés que la diga yo? Porque está escrita. ¿Cuáles son? ¿La leíste? ¿Cuáles son las comidas? Ahí está. Ponémela otra vez. ¿Cuáles son las comidas típicas gitanas? A ver, los gitanos comemos todo, ¿no? Todo lo que nos ponen, nos lo comemos. Verdad que en épocas pues, franquistas, en posguerra, hubo mucha miseria, mucho hambre, entonces, por desgracia, pues no había para comer y comían muchas cosas, lo más barato que había en aquella época, ¿no? Cogían y se comían, pues, el pollo, sobre todo una cosa buena y económica, pero también los gitanos nos gustan mucho los callos y las coronas. No Los sabemos callos. ¿Qué es? Vale, te explico. Los callos y las coronas, ¿vale? Que en Madrid se llaman gallinejas, son del cordero, el cordero, lo que es las tripas del cordero. Piensa que en aquella época había mucha hambre y pues lo que había se comía. Entonces pues cogían la cabeza del cordero, hacían la sopa, cogían las tripas del cordero, las limpiaban bien, muy bien, y quedaban blancas, como la nieve. Las envolvían y hacían como unas coronas. Y los callos pues también. Y esto pues ha pasado de padres a hijos y de verdad está muy bueno, bastante bueno. Pero claro, tenías que comer como cosas... el chinchulín acá, Laura. El chinchulín, claro. Acá Ricardo se le llama chinchulín. Pues eso. Son las tripas de la vaca. Las tripas de la... Comían lo que se podía, e incluso pues hay leyendas, muchas leyendas urbanas, que se comía todo lo que podías enganchar por la calle en aquella época porque no había dinero y eran malas épocas. Y entonces, pues bueno, todo que había en la calle... Tu abuelito cuenta en la entrevista eso, que hasta todo lo que había en la calle, menos, excepto pues normal, ¿no? Los ratones y las ratas, pues todo lo que se moviera por la calle lo cogían, lo despellejaban y se lo comían porque no había para comer. Eran malas épocas de la posguerra, se comían las pieles de las patatas, de las papas, las pieles de los plátanos, y piensa que en aquella época, pues con 7 o 8 años, yo lo he escuchado de los abuelos, ¿no? Ellos cogían las colillas del suelo y fumaban para que se les pasara el hambre. Piensa que era una época difícil, Franco, posguerra, Segunda Guerra Mundial, España estaba muy mal. Acuérdense que ustedes lo saben, pero se los vuelvo a recordar, 40 años de dictadura hubo en España, ¿eh? 40. ¿Sí? Después de la llamada guerra civil, que para mí fue un golpe de Estado, ¿no? Pero después 40 años de dictadura y no se terminan así fácil, de un día para el otro tampoco. Vamos a hacer una cosa, como nos tenemos que volver a entrar porque se va a cortar, hay una pregunta que a mí me parecía muy interesante porque estuvieron buscando, Ricardo, afiches turísticos, ¿no? Y ellos te querían preguntar, ¿se acuerdan, Juani? Porque en todos los afiches aparecía
que ojo con ir al barrio gitano. A ver, Ariel, ¿qué? Así la dejamos para... Sí, sí, yo me acuerdo cuando lo habíamos investigado, dale, que si Ariel, buscabas dale. o guías de turismo o folletos, o le preguntabas a alguien, que a lo mejor te decían, no vayas por ahí, que es peligroso, o una página que decía los 5 barrios más peligrosos de Barcelona y estaba siempre entre los más peligrosos. ¿Escuchaste? Entonces, primero, ¿eso es cierto o es prejuicio? Pero, Espera. Vamos a dejar no para entrar después. Estuvieron investigando un montón de páginas, Ricardo. Entonces, en algunas de viajantes decían esos, en otras decían otra cosa. Entonces te lo querían preguntar ellos porque les pareció como un prejuicio, ¿no? Pero podemos cerrar y entrar, así no se corta un ratito más. ¿Podés un rato más, Sí, Ricardo? claro. Sí, dale. Finalizamos y entramos otra vez. Vamos. Vale.